Buenos días, jóvenes, a la clase de Física y Electricidad. Hoy vamos a hacer un segundo ejemplo de aplicación de las reglas de Kirchhoff. Tenemos un ejercicio que consta de 5 resistencias que no se pueden reducir por la combinación serie-paralelo. Podemos ver que esta resistencia de R1 y R2 no se encuentran en paralelo porque hay una resistencia R3 que une estos dos extremos. Tampoco podemos decir que R1 y R4 están en serie porque en el centro hay una tercera conexión. Este ejercicio nos va a pedir que hallemos la corriente de la batería y en cada uno de los resistores y la resistencia equivalente de este grupo de resistencias. Para resolverlo vamos a utilizar las reglas de Kirchhoff. Si utilizamos la regla de Kirchhoff tal como la explicamos en el video anterior, sería necesario entonces establecer un grupo de corrientes que corresponden a cada resistor. Digamos que llamamos I1, que entrega la batería. Aquí I1 se divide en una corriente I2 que pasa por la resistencia R2 y una corriente I3 que pasaría por la resistencia 1. Esta corriente I3 se va a dividir en una corriente I4 que circularía por la resistencia R3 e I5 que circularía por la resistencia R4 de 2 ohmios. Esta corriente I2 y esta corriente I4 se van a encontrar en este nodo y van a formar la corriente I6, que es la que pasa por la resistencia R5. Como pueden darse cuenta, si utilizamos este método tal como está establecido, como lo explicamos con el método anterior de Kirchhoff, necesitaríamos un sistema conformado por 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Un sistema consistente de ecuaciones linealmente independientes que contengan estas 6 incógnitas, lo cual necesitará de nosotros un gran esfuerzo utilizar, por ejemplo, el sistema de Gauss-Jordan para poder encontrarlo. Por esto, en la mañana de hoy, vamos a explicar un método alternativo que no contradice la regla de Kirchhoff, sino que nos reduce en la cantidad de ecuaciones. Este método consiste en que no vamos a considerar las corrientes individuales en cada uno de los ramales y vamos a llamar una corriente I1 a una que pasa por este bucle. Coloco esta dirección porque supongo que la corriente parte del borde positivo de la batería. Aquí, en este otro bucle, vamos a coger otra corriente I2 que digamos que circule en este bucle y una corriente I3 que circularía por este bucle. Esto físicamente no es cierto, que las corrientes pasen de manera independiente por cada bucle. Es un método alternativo que nos va a permitir reducir el sistema de ecuaciones y solamente vamos a utilizar inicialmente la regla de las mallas para poder encontrar las ecuaciones que nos ayuden a solucionar esta ecuación. Pero se puede observar que esta corriente I1 pasa por la resistencia R1 y por la resistencia R4 y también pasa por la batería. Que la corriente I2 pasa por la resistencia R2, por R3, pero también pasa por R1. Es decir, en teoría, según este método, esta resistencia estaría siendo atravesada por 2 corrientes, cosa que no es físicamente cierto. Es producto de este método. En realidad, por aquí pasa una corriente que puede ser la diferencia de estas dos o la suma de estas dos, dependiendo de cuál sería la magnitud. De igual manera, la corriente I3 pasaría por R5, R3 y R4. I3 pasa por la resistencia R3, que aquí es atravesada por I2 y en sentido contrario. Observen que I3 va en el sentido del reloj e I2 también. Pero I3 atraviesa esta resistencia de izquierda a derecha e I2 atraviesa la resistencia de derecha a izquierda. Ahí hay unas direcciones contrarias. Y R4 también es atravesada por I3 y I2. Entonces, ¿qué va a representar I1 en realidad? La corriente que está saliendo de la FEM, porque esta solamente pasa por la FEM. I2 es la corriente que solo atraviesa por R2.
Y 3 es la corriente que solo atraviesa R5. Las corrientes que pasan por R1 saldrán de una operación aritmética entre I1 y I2. Por ejemplo, en este caso sería la diferencia de las dos porque van en sentido contrario. La corriente que pasa por R3 sería la diferencia también porque van en sentido contrario las corrientes que hemos establecido como corrientes de bucles. Y la corriente que pasa por R4 sería la diferencia también entre I1 e I3. Entonces, ¿cómo se obtienen las ecuaciones? Que para este método tiene que ser un sistema consistente de 3 ecuaciones lineales independientes entre sí. ¿Cómo la sacamos? Con los bucles. Y en los bucles vamos a utilizar la ecuación o la regla de las mallas, en la cual miraremos la caída de tensión de acuerdo con la convención de signos que ya hemos estudiado. Entonces, vamos a colocar el bucle 1. En el bucle 1 podemos comenzar en cualquier lugar porque es un bucle, un circuito cerrado. Comenzaremos por la batería. Como esta batería de menos a más, aquí sería 14. Sabemos que es voltios, pero no vamos a colocar las unidades para no confundir las unidades con las incógnitas, que en este caso serían I1, I2 y 3. Seguimos en este mismo orden y encontramos que aquí en R1 hay una caída de tensión que será de signo negativo porque el análisis coincide con el sentido de la corriente. Entonces sería menos 1 ohmio por I1, sería menos I1. Seguimos abajo, menos 2 ohmios por I1. Pero observamos que esta resistencia está siendo atravesada también por una corriente I2, pero en sentido contrario al que por el cual fue atravesado por I1. Por lo tanto, la caída de tensión debida a I2 en esta resistencia es positiva. Sería más I2. De igual manera, la resistencia R4 de 2 ohmios también es atravesada por I3 en sentido contrario a I1. Por lo tanto, la caída de tensión en esta resistencia de 2 ohmios sería 2 y 3. Esto es igual a 0. Ahora, organizando la ecuación, tendremos entonces menos 3i1 más i2 más 2 y 3 igual a menos 14. Esta es nuestra ecuación número 1 en el sistema de ecuaciones que necesitamos para solucionar el circuito. ¿Cómo tenemos las otras ecuaciones? Pues hacemos lo mismo con el bucle número 2. En el bucle 2 comenzamos por aquel lugar, digamos por la resistencia, esta sería menos 2 y 2 menos 1 y 2 menos 1 y 2. Pero también recuerden que esta resistencia R1 también es atravesada por la corriente I1 en sentido contrario. Ahora la caída de tensión debida a la resistencia, a la corriente I1 en la resistencia 1 es positiva, sería más I1. Y la caída de tensión, la resistencia R3 que también es atravesada por I3, pero en sentido contrario I2 sería más 1 y 3. Esto es igual a 0. Organizando el sistema tendremos entonces I1 menos 2, 3, 4 y 2 más I3. Esto es igual a 0. Esta sería entonces nuestra segunda ecuación. Y por supuesto la tercera ecuación sería entonces obtenida en el bucle 3. Comenzamos por R5, sería menos I3. Esto sería el bucle 3. Menos I3 menos 2 y 3 menos I3. Pero la resistencia R4 también es atravesada por I1, pero en sentido contrario a como es atravesado la resistencia por I3. Entonces la caída de tensión de I1 en R4 es positiva. Sería más 2 I1. Y la caída de tensión, la resistencia R3 debida a I2 también es positiva porque es contraria a I3. Sería más I2. Esto es igual a 0. Ordenando el sistema tendríamos entonces 2 y 1 más I2 menos 1, menos 3, menos 4 y 3.
Esto es igual a 0. Esta entonces será nuestra tercera ecuación del sistema de ecuaciones que necesitamos. Ahora usted utilice el método de solución de ecuaciones que más se ajuste a su necesidad o al que más usted esté apegado para resolver este sistema de ecuaciones. Como pueden observar, los resultados que obtuvimos fue I1, que es la corriente que entrega la batería de 14 voltios de 10 amperios. I2, que es la corriente que pasa por la resistencia R2, que es de 4 amperios. E I3, que es la corriente que pasa por R5, que es de 6 amperios. Vamos ahora a mirar de qué manera se encuentran las corrientes que pasan por el resistor R1, la corriente que pasa por el resistor R3 y la corriente que pasa por el resistor R4. La corriente que pasa por la resistencia R1 será la diferencia que hay entre I1 e I2. Entonces, ¿por qué? Porque esta resistencia es atravesada por I1 de arriba hacia abajo e I2 de abajo hacia arriba. Como I1 es de 10 amperios e I2 es de 4 amperios, la corriente que pasa por el resistor R1 sería entonces de 6 amperios. ¿Y en qué dirección circula? Pues como I1 es mayor que I2, la dirección está establecida por I1, por lo tanto, en esta resistencia, la corriente que pasa por el resistor R1 es de 6 amperios. ¿Cuál es la corriente que pasa por el resistor R4? También será la diferencia que hay entre I1 e I3. I1 es de 10 amperios e I3 de 6 amperios. Pero I1 es mayor que I3, entonces la dirección de la corriente es establecida por I1, que va de arriba hacia abajo, y vemos que la diferencia sería 10 amperios menos 6 amperios serían 4 amperios. Es la corriente que pasa por el resistor R4. Y la corriente que pasa por el resistor R3 será la diferencia entre I2 e I3. I2 es de 4 amperios e I3 de 6 amperios. La corriente I3 es mayor que la de corriente I2. La corriente I3 va de izquierda a derecha e I2 va de derecha a izquierda. 6 amperios menos 4 amperios es 2 amperios y la corriente va en el mismo sentido que circula la corriente I3. Por lo tanto, la corriente de aquí sería 2 amperios, la resistencia R3 de izquierda a derecha. Ya tenemos entonces todas las corrientes. La corriente que circula por la batería es de 10 amperios y como el signo dio positivo, está bien la dirección que utilizamos. La corriente que pasa por el resistor R2 es de 4 amperios y está en la dirección que muestra el bucle, de arriba abajo. Entonces aquí la corriente es de 4 amperios y la corriente que pasa por el R5 va de arriba hacia abajo y es de 6 amperios. Y ahí termina la parte A de nuestro ejercicio. Para resolver la parte B de nuestro problema, que nos pide una resistencia equivalente, podemos hacer entonces un circuito equivalente. Este circuito equivalente tendrá la batería de 14 voltios y una resistencia equivalente que reemplace a todo este conjunto de resistencias que se encuentran aquí. Y esta resistencia equivalente es la que vamos a hallar. Sabemos que la corriente que sale de la FEN o de la batería es de 10 amperios. Estos 10 amperios van a circular también por esta resistencia equivalente. Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, sabemos que B es igual a I por R. Si queremos encontrar esta resistencia equivalente será dividir estos 14 voltios entre la corriente, que es 10 amperios. Por lo tanto, resistencia equivalente es de 1.4 ohmios. Entonces, de esta manera, damos por terminado o por solucionado el problema número 2666.